Tal vez alguno de ustedes esté trabajando en el sector de la salud y se haya preguntado cómo es posible aplicar las encuestas de salud a lo largo y a lo ancho, por ejemplo, de nuestra República Mexicana. Para responder a esa pregunta, pues he preparado este video. Para ello vamos a ver la metodología que utilizó el ENSANUD en el año 2006. Lo primero que se hace es definir el objetivo de estudio. Una vez definido el objetivo, lo que hay que revisar va a ser cuáles son nuestras unidades de análisis, que como lo veremos en este video, las unidades de análisis son los hogares. Después hay que ver qué tipo de diseño vamos a utilizar. En este caso se utilizó un diseño estratificado en función del tamaño de cada una de las localidades y además se utilizó un diseño estratificado por AGEPS de acuerdo a la información que tiene el INEGI. Además, es necesario conocer esa población total que en nuestro caso se refiere a la cantidad de hogares o de viviendas que hay en un determinado estado de la República y por supuesto en nuestro país. Y finalmente hay que conocer nuestra población objetivo, es decir, aquellas viviendas que están ocupados pues por personas que viven en ella. Y con toda esta información nosotros ya podremos dictaminar o determinar nuestro tamaño de la muestra, la cual hay que recolectar a lo largo y a lo ancho de cada uno de los estados de nuestro país. Ahora vamos a ver en detalle cómo se hace todo esto. Como ejemplo específico, aquí yo tengo los objetivos de esta encuesta de ENSANUD 2006, que aquí se tienen planteados 5 objetivos. De estos 5 objetivos, el principal objetivo, como ustedes pueden ver, es el número 1, que se refiere a poder estimar los indicadores positivos de salud, los factores de riesgo de enfermedad, el estado nutricio y deficiencias de nutrimentos, enfermedades agudas y crónicas, así como lesiones y discapacidad en los ámbitos nacional, regional, urbano y rural para cada una de nuestras entidades federativas en la República Mexicana. El resto de los objetivos ustedes los pueden revisar más tranquilamente. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es el análisis o la unidad de análisis, que como ya dije, en este estudio de ENSANUD se trata de que primeramente son los hogares, que se refieren a ese conjunto de personas que tengan alguna relación o que no estén relacionados con algún grado de parentesco. Por otro lado, como unidad de análisis también se refiere a las personas que han utilizado el servicio de salud en cada uno de los hogares que han sido visitados o van a ser visitados por los encuestadores y que tuvieron ese servicio médico por lo menos 6 meses antes a la fecha de la encuesta. Además, como unidad de análisis tenemos a aquellos niños con una edad que va entre 0 y 9 años, a los adolescentes que van de 10 a 19 años y a todos aquellos adultos que son mayores de 19 años, es decir, de 20 años en adelante. Una vez definido todo eso, es importante conocer ahora sí cuál es la población total de esas unidades de estudio, que en nuestro caso es importante conocer esa población total de hogares o viviendas que están en cada una de nuestras entidades federativas de la República. Para ello es necesario ingresar a la página de INEGI aquí en México, que aquí la pueden ver cómo podemos ingresar y les va a aparecer esta página. Una vez que estén ustedes en esta página, lo que hay que hacer es seleccionar este apartado de sistemas de consulta, y dentro de este sistema de consulta vamos a seleccionar el apartado de Science. Una vez seleccionado este apartado, nos va a aparecer esta pantalla y aquí hay que seleccionar el apartado de en esta parte de aquí. Luego nos aparece esta pantalla y aquí hay que ir a este apartado de viviendas o bien a este otro apartado de viviendas. Cualquiera de las dos que seleccionen los va a llevar a la siguiente página o a la siguiente pestaña o a la siguiente vista, como quieran llamarle. Y de aquí nosotros tenemos que seleccionar el apartado de nacionalidad. Entonces, una vez que seleccionamos ese apartado,
nos aparece esta pantalla y de aquí tenemos que seleccionar la entidad federativa, que puede ser cualquiera de los estados de la República Mexicana. Después podemos abordar el municipio y la localidad. Es importante señalar que conforme ustedes vayan seleccionando el estado de la República, le dan a aceptar y ahí les va a aparecer cuántas viviendas hay en todo el estado. O bien, si ustedes le dan aquí a aceptar en el apartado de municipio, que en este caso puede ser alguno de los municipios del estado de Sonora, pues le va a aparecer esa cantidad de viviendas que hay en ese municipio. En este caso, lo que yo seleccioné es el apartado del municipio de Hermosillo, en donde nosotros podemos ver que en Hermosillo existe un total de 295.706 viviendas. De aquí yo puedo además conocer la cantidad de AGEVs, que son todas estas partes que están aquí sombreadas en verde, y dependiendo del número de viviendas va a ser la intensidad de ese color. Lo podemos maximizar o minimizar esta cantidad de AGEVs, es decir, para verlos en detalle o mirarlos desde un punto de vista más amplio. Además de esto, nosotros podemos conocer, por ejemplo, detalles más finos, como por ejemplo cuántas viviendas hay de este total, cuántas están habitadas, que en este caso de este total están habitadas poco menos de estas 295.000, son alrededor de 258.000 y fracción, ¿no? Entonces, con esta información nosotros ya conocemos esa cantidad de viviendas que hay en una determinada ciudad o en un determinado estado o en un determinado municipio, en términos de AGEV o de viviendas que están pues descritas aquí por parte del INEGI. Una vez dicho esto, ahora sí, nosotros estamos listos para dictaminar ese tamaño de la muestra de acuerdo a este estudio de Ensanud 2006, que aquí nos dan toda la información por parte de los investigadores, y utilizando esta fórmula para dictaminar el tamaño de la muestra, vemos que uno de los parámetros es la proporción mínima de interés, que en este caso es de 8.1%. El otro es el error máximo permitido, que es del 25%, que aquí está. El otro es el nivel de confianza, que se habla de un 95% de confianza, aquí está, que corresponde a un Z estadístico de 1.96. Y además está la fracción de no respuestas, que es de alrededor del 20%, y por lo tanto la cantidad de tasa de respuesta pues va a ser lo opuesto, que sería el 80% o el complemento, mejor dicho, ¿no? Además de esta información necesitamos el efecto del diseño, que en nuestro caso ese efecto de diseño es de 1.7. Con toda esta información he calculado yo una cantidad de 1.482 hogares que hay que entrevistar o que hay que encuestar en alguna determinada entidad federativa, como puede ser el caso de Sonora. Para el caso de Ensanif 2006 calculó por alguna razón una cantidad un poquito diferente de 1476 hogares en lugar de esta cantidad, que es la correcta, de 1482 hogares. Bueno, con esta información nosotros ya podemos estar listos para revisar cada uno de estas entidades federativas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, las cuales, como ya dije, deben ser por lo menos de 1482. Ellos calcularon 1476, de tal manera que la suma de estos debe ser por lo menos esta cantidad de 48.600 o un poquito más, ¿no? Pero no menos de esta cantidad. Bien, entonces, ahora sí, dicho esto, la gran pregunta es ahora, ¿cómo le hacemos para poder identificar a cada una de estas viviendas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ya que esto sería muchísimo trabajo? Para tratar de optimizar todo este trabajo, lo que se hace es que se adopta una estrategia de estratificación. En esta estrategia de estratificación, lo que se hace es que se identifican dos tipos de cuadros. Primero, los estratos en función de los tamaños de la localidad. En este sentido se identifican tres tipos de estrato. El estrato tipo 1, que son para aquellas poblaciones que tienen 100.000 habitantes o más.
Por otro lado está el estrato número 2, que son a todas aquellas localidades que fluctúan entre de las 2.500 y poquito menos de 100.000 habitantes. Y el estrato 3, que son básicamente las áreas rurales con localidades con menos de 2.500 habitantes. Esto es por un lado, y por otro lado está el cuadro número B, que se refiere a aquellas entidades que hemos identificado en este apartado que cuentan con la incorporación de estos tipos de seguros de oportunidades, y aquellas que no tienen este uso de este tipo de seguro de oportunidades. Una vez dictaminado eso, lo que se hace es adoptar la siguiente estrategia. En base, aquí voy a ilustrar para estos dos tipos de estratos, es decir, para este y para este. El tercero se hace de una manera muy similar. Para el estrato 1 y 2, lo que se hace es que se selecciona una determinada cantidad de AGEP en función pues del número de AGEPs que tiene esa localidad o esa ciudad o ese estrato. Una vez definida ese AGEP o esos AGEP, a cada uno de ellos se van a seleccionar 6 manzanas. Y dentro de cada una de estas 6 manzanas, lo que se hace es que se va a seleccionar 6 viviendas. Y a estas viviendas se les va a ir y se les va a encuestar dentro de esas viviendas a un adulto, a un adolescente, a un niño y a una persona que haya usado ese servicio de salud. Entonces, de esta manera se procede para aplicar la encuesta a lo largo y a lo ancho de cada uno de los estados de la República Mexicana. Y con esta información, ahora sí ya estamos listos para revisar en términos generales cómo es este diseño de la encuesta que fue aplicada para este estudio. Aquí vemos 3 importantes rubros: el cuestionario del hogar, el cuestionario para los individuos, el tema que se va a revisar y algunas mediciones. Entonces aquí vean que por un lado los cuestionarios de hogar, los rubros que se cubren van desde la identificación del hogar hasta el estado de nutrición de las personas. ¿De cuáles personas? De esos individuos que van a ser encuestados en cada una de esas viviendas, que como ya dije, son esos niños que van de 0 a 9 años, esos adolescentes que van de 10 a 19, los adultos de mayores o iguales a 20 años y por supuesto a todos aquellos que han utilizado ese servicio de salud. Los temas van a estar en función de los individuos que van a ser encuestados. Por ejemplo, para el caso de los temas que se revisan para estos niños, son temas relacionados con indicadores positivos y factores de riesgos, las vacunaciones, etcétera, hasta el tipo de dieta que estos niños tienen allí en esos hogares. Además de todos estos temas que se abordan en la encuesta, se toman algunas muestras o algunas mediciones, como lo es, por ejemplo, para el caso de los niños, el peso y la talla de estos niños, la sangre capilar, la sangre venosa, etcétera, ¿no? Son los principales muestras que se toman a cada uno de los individuos de esos hogares que se visitó. Y con todo esto pues se aplica, como ya dije, a lo largo y a lo ancho de toda la República Mexicana, que para esto sería otro tema, pues eso tiene que ver con la logística de cómo se va a abordar todo ese trabajo, que sería otro tema para no hacer más extenso este video. Así que si a ti te fue útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia, y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Además te dejo la bibliografía para que tú la revises en la comodidad de tu casa. Además, de antemano te doy las gracias por compartir este video con alguno de tus amigos, con alguno de tus familiares, con alguno de tus vecinos que tú piensas, que tú sientas, que tú creas que le puede ser de mucha utilidad. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.